Son los derechos de cada uno. Con esta campaña de terror que viene orquestada desde la Organización Mundial de la Salud, desde Bill Gates, desde tantos organismos internacionales, y que ha sido promulgada por este gobierno. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? Gracias por estar como siempre. La jornada tiene muchos temas importantes. Recién tuvimos un primer adelanto de uno de los temas del día, ¿no? Las manifestaciones en torno al juzgado en el que se desarrolló la audiencia sobre las vacunas pediátricas contra la COVID-19. Sí. Más adelante les contaremos, pero por ahora... Algunos grupos antivacunas, ¿verdad? Que se manifestaban en frente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por ahora, cuarto intermedio. Mañana quizás se complete las actuaciones, pero habrá que esperar. Es uno de los temas, como decía Martín, pero empezamos con otro. En un año, la población con hambre en América Latina y el Caribe aumentó en 4 millones de personas. Un nuevo informe de la ONU dice que en total 56 millones y medio de habitantes de la región sufrieron hambre en 2021 y acota que 268 millones se enfrentan inseguridad alimentaria. Con respecto a este tema, el representante regional de la FAO sostuvo que la situación es extremadamente grave, usó esas palabras, y detalló que 4 de cada 10 personas viven con inseguridad alimentaria. Agregó que todavía no se evidenciaron los peores efectos de la guerra sobre los alimentos, así que esto recién empieza, y que el fenómeno excede a poblaciones que ya estaban en la pobreza. Mucho más para compartir. Mucho más en los títulos. Juez ordenó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, responder 18 preguntas sobre vacunación. El magistrado también intimó a Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública a divulgar el contrato con Pfizer. Demandante pide a la justicia suspender vacunas del COVID-19 a menores de 13 años. Oficialismo sin votos en Cámara Baja para derogar la ley de medios. Sector Ciudadanos del Partido Colorado anunció que no acompañará el artículo correspondiente en la rendición de cuentas. Mañana habrá paro general parcial de 9 a 13 horas convocado por el PIT-CNT. JUTEP recibió denuncia por uso indebido de locomoción en Canal 5. Monotributistas del MIDES denuncian que atraviesan una situación económica de extrema vulnerabilidad. El presidente Luis Lacalle Pou defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas y dijo que atiende la necesidad educativa, no con dinero frío, sino con dinero humano. Investigador advierte que Seguridad Ciudadana y Defensa aparecen fusionadas en la rendición de cuentas. La Intendencia de Montevideo decidió otorgar un terreno para el realojo de familias del asentamiento Antares. Fuerte polémica por el nuevo proyecto de corresponsabilidad en la crianza de hijas e hijos que desconoce derechos de niñas y niños. El expresidente brasileño y candidato Luis Ignacio Lula da Silva tiene 51,7% de intención de voto y sigue en posición de ganar en primera vuelta, según encuesta. Bueno, saludamos a quienes nos están escuchando por Uniradio 107.7 FM. Claro, eso en Montevideo y área metropolitana por la web uniradio.edu.uy, es la radio de la Universidad de la República. Y empezamos nuestra recorrida por exteriores. Es cierto, está pronta Mariana Abreu. ¿Cómo te va, Mariana? Buenas noches. ¿Cómo andan, Martín, Natalia? El saludo para todos. Estamos en la puerta del juzgado de lo contencioso administrativo porque aquí, como decíamos, hace algunas horas se realizó una audiencia en el marco de este recurso de amparo presentado por el abogado Maximiliano Dentone para suspender la vacunación contra la COVID-19 a niños. Declararon representantes del Ministerio de Salud, de ACE, de Presidencia, también 2 médicos en calidad de testigos y un representante del laboratorio Pfizer. El juez Alejandro Recarey instó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a responder una serie de preguntas vinculadas con la COVID-19 y también con la vacuna para niños e intimó a Presidencia y al Ministerio de Salud a dar a conocer los detalles del contrato con Pfizer sobre la vacuna pediátrica. Bien, y seguimos por otro punto de la ciudad. Es cierto, donde está Natalia de Brum. ¿Cómo te va, Natalia?
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. En lo que es la previa del paro que se espera para mañana, este paro general convocado por el PIT-CNT, que es un paro general parcial de 9 a 13 horas. Vamos a estar hablando en un ratito nada más con el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, acerca de los alcances del paro y además también de los principales lineamientos que va a contar la proclama del día de mañana. Bueno, también otro tema de estas horas con nuestra compañera Julieta Núñez Thomas. Que adelanta justamente detalles de su informe. ¿Cómo te va, Julieta? Martín, Natalia, todo muy bien. Sí, vamos a hablar de algo que también se dio a conocer en las últimas horas porque ayer en la Comisión de Constitución se presentó un proyecto de corresponsabilidad en la crianza. Como pueden saber, venían de 2 presentaciones en este periodo de distintos proyectos que tenían que ver con esto mismo, que es la tenencia compartida. Uno de los proyectos era presentado por el Partido Nacional y otro por Cabildo Abierto. No habían logrado un consenso dentro de la coalición porque Ciudadanos, el sector del Partido Colorado, se oponía. Ahora se llega a este consenso y se presenta con la firma de todos los integrantes de esta comisión, que son de la coalición de gobierno, un nuevo proyecto que integra estos dos, pero que tiene también algunos cambios, algunas integraciones. Hoy hablamos con una de las psicólogas integrantes de la Asociación Civil El Paso, que ven con muchísima preocupación este proyecto porque entienden que desprotege derechos fundamentales de las infancias. También hablamos con la senadora Silvia Nane, que vamos a escuchar sus palabras en unos minutitos, nada más, en unos instantes, de hecho, en el adelanto de lo que va a ser este informe, y también con la senadora que presentó este proyecto, Carmen Aciaguín, del Partido Nacional. Bien, bueno, lo anunciaba Julieta. Exactamente, dijo Silvia Nane. El título, que es tenencia compartida, ahora se llama corresponsabilidad en los cuidados, como si con un título un título y un proyecto de ley, uno pudiese lograr cambios culturales. La verdad que si fuese tan fácil, haríamos proyectos de ley que fueran realmente para cosas necesarias. Bueno, volvemos nuevamente al contacto con exteriores. Exactamente, Mariana Abreu, desarrolle nomás. Compañeros, como dijimos, aquí en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo declararon hace algunas horas representantes del Ministerio de Salud Pública, de ACE, de Presidencia, también un representante del laboratorio Pfizer, 2 médicos en calidad de testigos, uno integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones y otro de la Sociedad de Pediatría, por este recurso de amparo que presentó el abogado Maximiliano Dentone para suspender la vacunación contra la COVID-19 en niños. El juez Alejandro Recarey instó al ministro de Salud, Daniel Salinas, a responder una serie de preguntas sobre la vacuna, sobre todo aspectos que tienen que ver con la seguridad y la eficacia, también sobre la COVID-19, e intimó al Poder Ejecutivo a presentar los detalles del contrato con Pfizer en lo que tiene que ver con la vacuna para niños. Se basa en que los 2 médicos aseguraron que el contenido de las vacunas se encontraban en los prospectos de los fármacos, por lo que no tenía sentido lógico, así lo expresó, la confidencialidad en lo que tiene que ver en este asunto en particular con el contrato con Pfizer. Vamos a escuchar un resumen que hizo nuestro compañero Eduardo Delgado sobre las cuestiones que tiene que responder el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, antes de mañana. ¿Es el COVID-19 SARS-CoV-2 una enfermedad definible como alta o significativamente agresiva para los niños? ¿Les causa promedialmente efectos graves o hay predominancia de efectos leves en la población infantil? ¿De afirmarse gravedad estadística en los antedichos efectos, en base a qué estudios se lo hace? Son algunas de las consultas de Recarey a Salinas. También interroga si se ha estudiado a nivel estatal nacional la correlación entre la ocurrencia de la enfermedad y la vacunación en los casos de afectados ya vacunados. Si crecieron los casos de COVID-19 en menores de edad luego de la vacunación en relación a los que se hubieran verificado antes. También si se ha estudiado en el caso de las vacunas suministradas en Uruguay, se han seguido los protocolos usuales de ensayo a 3 años con grupos de control. Consulta al ministro si le consta la existencia de informes internacionales que reporten muertes o efectos secundarios graves vinculados a las vacunas que se suministran en Uruguay y
y en ese caso sí han sido estudiados. A esto se suma si se han estudiado en Uruguay las evidencias que permitan concluir que la vacunación contra el COVID-19 en menores les produce más beneficios que riesgos. Recarey además consulta qué vacuna se inyecta a los menores, cuáles son los criterios científicos comprobados que llevan a preferirla a otras y si el Ministerio de Salud Pública hizo un seguimiento de vacunados y de un grupo de control de no vacunados para conocer tasas de infección, reinfección y muerte en ambos grupos, obteniendo datos de valor estadístico y generalizables y en ese caso cómo fue y dónde examinarlo. Las preguntas incluyen si, más allá de toda reserva contractual, se hicieron por parte del Estado uruguayo estudios independientes de la información provista por los fabricantes de las vacunas que verifiquen la seguridad y efectividad de las sustancias vacunales y si se recurrió también a estudios independientes internacionales. También si se conoce cómo se hicieron las vacunas y si se hicieron los controles de identidad y calidad de cada partida de vacunas importada a medida que iban llegando a nuestro país. Y en esta audiencia, como decíamos, continúa mañana a las 9 de la mañana con el alegato de las partes. El juez tiene un plazo de 24 horas luego para, expresarse sobre el fondo de la cuestión, que es si se suspende o no la vacunación contra la COVID-19 en niños. Mientras aquí hoy ocurrían estas declaraciones, las citaciones a los testigos y a las diferentes personas que declararon afuera del juzgado, había una manifestación de un grupo de personas que respaldaban este recurso de amparo y se expresaban en contra de la vacunación a niños. La cantidad de gente desde que empezó esto a trabajar, que si no se vacunaban, corrían el riesgo inclusive de perder el trabajo, presionados continuamente. Los niños también pasaron por cosas parecidas cuando empezaron con el tema de la vacuna. Muchísima gente, evidentemente, que se vacunó no porque se quería vacunar, sino por la presión que surgía. Entonces, no creo que no, como dicen, no era obligatoria. Desde ese punto, me parece que están mintiendo. Estamos acá porque un abogado valiente presentó un recurso de amparo para suspender la vacunación en los menores de edad. ¿Sí? No es poca cosa. Un abogado valiente, Maximiliano Dentone. Otro dato a destacar es que los representantes de los organismos de gobierno recusaron al juez por entender que había prejuzgamiento, es decir, porque el juez se había manifestado, había hecho juicios de valor con respecto a esta temática, algo que fue rechazado por el propio magistrado que continuó con este proceso. Y para finalizar vamos a escuchar las declaraciones de Maximiliano Dentone, quien es el abogado que presentó este recurso de amparo para suspender la vacunación en niños contra la COVID-19 por entender que es ilegal y peligrosa. El Poder Ejecutivo está llevando adelante una vacunación que en principio la consideramos manifiestamente ilegal y peligrosa, más aún cuando están los niños, y no tenemos los elementos suficientes para acreditar, o la información, digamos, para acreditar de que, verdaderamente sean eficaces y no contraproducentes. ¿Qué puede pasar? Es un abanico de posibilidades muy grandes. Ojalá que sí y ojalá se pueda ver toda la información, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo, digamos, que usted persigue a nivel social, ¿no? Porque obviamente que no es solo individual en este caso. Que se haga lugar a la acción de amparo suspendiendo la vacunación de los menores. Bueno, muchas gracias a Mariana que nos presentó toda esta información del tema de uno de los temas del día. Y ahora sí, más móviles. Exacto, el desarrollo de este paro general parcial que habrá mañana con Natalia de Brun. Bien, Nati, sí, bueno, y como ya lo habíamos anunciado, estamos junto al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, para hablar justamente de esto, ¿no? Primero, si bien el paro comienza a las 9, ¿cómo va a ser el desarrollo del día entre las 9 y las 13 horas, que es para cuando está programado este paro general parcial? Abdala, bueno, ¿cuándo empieza la concentración? ¿Cuál es el punto de concentración? ¿Por dónde va a venir el recorrido que se va a hacer? Bueno, mañana paramos a las 9 de la mañana, las trabajadoras, los trabajadores de todos los gremios, el pueblo en general, porque hay mucha organización en los barrios para participar en la movilización.
nos estaremos concentrando en el entorno de las 10 de la mañana en la Casa de Gobierno, en la Plaza Independencia. Vamos a salir puntual, como máximo a las 10:15, marcharemos por 18 de julio, doblamos por Paraguay a la izquierda, tomamos Avenida del Libertador para desarrollar el acto, digamos, en Avenida del Libertador y donde comienza Avenida Yaguarón, en ese sitio, tomando toda Avenida del Libertador, en lo que pensamos va a ser una enorme movilización aquí en el área metropolitana y que además sabemos que nuestros distintos plenarios departamentales están organizando actividades bien importantes en todos los departamentos del país. ¿Por dónde van a pasar los principales lineamientos de la proclama, teniendo en cuenta uno de los puntos, por lo menos que quizás esté incluido, es la sorpresa que causó en esta rendición de cuentas, una vez más, el poco presupuesto para la ciencia? Bueno, van a haber planteos de corto plazo y planteos de más largo plazo. En torno a lo primero, sin duda alguna, la necesidad de que existan políticas activas, explícitas, vinculadas a la generación de trabajo de calidad. En ese sentido, se va a criticar la decisión del Poder Ejecutivo en aras de bajar la carestía, con la cual nosotros estamos de acuerdo con bajar la carestía. Bueno, pero se han rebajado los aranceles de la harina y del aceite, se han cambiado las formas de trabajo en el LATU, que está controlando más la producción industrial nacional que la producción importada. Ahí va a haber un planteo de defensa de la industria, de la necesidad de inversión pública en vivienda, digamos, que genera múltiples puestos de trabajo en la construcción. Se va a plantear nuestro concepto de defensa de las empresas públicas. Hay procesos privatizadores en la OCE con el proyecto Neptuno, en Antel regalándole a los canales privados la infraestructura que nuestro país ha ido acumulando, en el Portland, en las distintas empresas. Se podría sostener que se está aplicando el modelo del año 92 con nuevos ropajes. Se va a plantear la defensa de la seguridad social, vamos a criticar el proyecto del Poder Ejecutivo en materia de negociación colectiva porque eso hace que los trabajadores retrocedamos en derechos. Y desde un punto de vista, digamos, de largo plazo, cómo se construye un Estado que sea locomotora del desarrollo. Vamos a hablar de la rendición de cuentas. Obviamente vamos a criticar lo que aparece como una provocación, que no se haya destinado recurso alguno para la Universidad de la República y que estemos muy lejos en el hecho de que el sistema político avance hacia el objetivo acordado por todos en su momento, de que para la investigación científica por lo menos se destine un 1% del Producto Bruto Interno. Hoy conversábamos con la Asociación Civil Investigadores UI, que nos comentaba que son absolutamente exiguos los porcentajes de incremento a la investigación científica y eso hace a poner un freno a las posibilidades de desarrollo de largo plazo del país. Seguramente mañana vamos a poder ahondar un poco más en este punto, un poco más sobre esta reunión, que por eso yo hacía hincapié también en ese punto que se va a incorporar a la plataforma con respecto a la parte científica, ¿no? Al aporte científico, pero sin duda que hay otros temas que también son muy fuertes e importantes que estarán presentes en el día de mañana. Abdala, gracias por estos minutos. Un gusto como siempre. Bueno, muchas gracias a Natalia Ebrún y al presidente del PIT-CNT y seguimos en tema porque mañana en este paro de 9 a 13 horas habrá varios servicios afectados. Sí, la consigna de la jornada va a ser con el pueblo. A las 10 de la mañana habrá una concentración en la Plaza Independencia y desde allí marcharán las personas que concurran hasta el Palacio Legislativo. Según dirigentes del PIT-CNT, esta medida se toma porque en un escenario de crecimiento del Producto Bruto Interno, unos pocos sectores acumulan riqueza, mientras que casi un 40% de los nuevos empleos generados en estos últimos años corresponden a los jornales solidarios y al Plan ABC. Está creciendo la desigualdad, aseguran. Esta medida afectará varios servicios. En la educación, la Universidad de la República, docentes y funcionarios pararán durante la mañana. La Federación de Profesores de Educación Secundaria realizará paro de 9 a 13 horas, se unirá a la movilización y convoca a sus afiliados a manifestarse en las redes sociales, mientras que la Federación Uruguaya de Magisterio se adhiere pero no paraliza las actividades en escuelas. El transporte colectivo adhiere pero funcionará normalmente a raíz de un convenio que mantiene la Unión de Trabajadores del Transporte con el PIT-CNT para mantener el servicio esencial. Los taxis, por su parte, realizarán paro.
En la salud, el Sindicato Médico del Uruguay no adherirá al paro, pero sí lo harán los funcionarios de la salud privada. La Federación Uruguaya de la Salud convocó a una concentración frente a Torre Ejecutiva a las 10 horas. La Confederación de Obreros y Funcionarios del Estado realizará paro en la mayoría de las oficinas y servicios públicos. La Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios paralizará sus actividades toda la jornada y se concentrará en la Plaza del Entrevero para luego marchar hacia el Palacio Legislativo. AEBU, el gremio de los bancarios, adhiere a la medida con paro de 9 a 13 horas. Otro asunto, el sector Ciudadanos del Partido Colorado definió no acompañar el artículo que propone derogar el servicio, o mejor dicho, la ley de servicios de comunicación audiovisual que está contenido dentro del proyecto de ley de rendición de cuentas. La postura del sector determina que esta propuesta no tendrá los votos para aprobarse. Nosotros no vamos a acompañar ese artículo. Sí vamos a votar la rendición de cuentas, pero obviamente ese artículo nosotros, Ciudadanos, no lo va a acompañar. ¿Por qué no? Nosotros entendemos que hay una ley de medios que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, que está ya finalizada y por lo tanto decimos que bueno, esa ley de medios se va a modificar por esta nueva que se ha venido trabajando desde hace un par de años. En tanto, el sector vallistas aún no definió su posición sobre el tema. Si bien el sector tiene una visión crítica de la actual ley de servicios de comunicación audiovisual, se quiere analizar qué legislación ocupará el vacío de una eventual derogación. Lo que nosotros queremos analizar es cuál es la legislación, cuál es la normativa que va a quedar vigente. Por eso, sin tomar una posición de antemano, lo que sí creemos es que tiene que haber una legislación que reglamente todo esto, pero sí también decimos que la ley de medios actual, que se fue aprobada en el gobierno de Mújica, era totalmente inconveniente. A la prueba está que muchos de sus artículos fueron declarados inconstitucionales. Y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, defendió la rendición de cuentas. Sí, lo que dijo es que en particular, o se refirió en particular a los recursos destinados a educación, que entiende el presidente constituyen una prioridad. Estamos haciendo la inversión más grande en asentamiento en la historia del país. La rendición de cuenta pasada se hizo un fuerte hincapié en que en primera infancia. Y en esta se va a invertir en educación. Y no es en educación al voleo. Tanto el Ministerio de Educación y Cultura como el ANEP trajeron, tipo lista de supermercado, rubro por rubro, por qué necesitaban los 6 millones, los 5 millones, los 7 millones, los 3 millones de dólares. Y eso impacta directamente. Porque en el presupuesto de educación está, entre otras cosas, que se le va a pagar más a los docentes que estén enseñando a los que más necesitan. Entonces no es dinero frío, es dinero humano, es dinero con una visión y vocación de país. A propósito, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, le respondió al presidente a través de la cuenta de Twitter. Así le respondió. Puede que sea dinero humano, Luis Lacalle Pou, pero son 100 millones de dólares menos de dinero humano que en 2019. Están recortando el futuro. Si yo recorto de un presupuesto 300 millones de dólares y devuelvo 236, hay un faltante de dinero bastante importante que ronda unos 80, 90 millones de dólares. Pero además hay que ver claramente en la exposición de motivos que se envía al Parlamento hacia dónde va direccionado ese dinero. Y ahí tenemos el gran debate que dar. Lo que hay hasta ahora en materia salarial implica tratar de no perder en este periodo y tratar de revertir algunas inequidades que se arrastran de mucho tiempo. Con respecto al aumento diferencial para aquellos que trabajan en los María Espínola, es un pedido del CODICEN de la ANEP que nosotros no compartimos. Con respecto al dinero humano, yo creo que humanizar desde el aspecto del dinero es desconocer que en este país se viven profundas desigualdades. Me parece un error muy importante y lamentablemente el dinero no es lo que caracteriza la humanización o no. Es una necesidad de un sistema que deshumaniza constantemente, genera desigualdad y que de alguna manera no logra revertir aspectos de esa inhumanidad.
El problema de la rendición de cuentas es que es la expresión ideológica política de un modelo. No son tan solo números y artículos, expresan mucho más, expresan una intención y un modelo de país. Y el secretario de la Academia Nacional de Ciencias, Eduardo Manta, dijo hoy que esperaban señales claras del gobierno hacia el sistema de ciencia y tecnología por la importancia que tiene para el país. La Academia incluso emitió un comunicado en el que se entiende que es insuficiente lo destinado en el proyecto de ley de rendición de cuentas, pero Manta dijo que tiene la expectativa de que eso se revierta. Para la Academia Nacional de Ciencias, la propuesta del gobierno en el proyecto de rendición de cuentas es insuficiente y muestra desconocimiento del rol que la ciencia y la tecnología desempeñaron en recientes acontecimientos que vivió nuestro país. Esperábamos, lo que realmente esperábamos y lo que pedíamos era que de una vez por todas el sistema político del país comenzara a dar señales claras de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo nacional. Eso estaba claro. Sabemos cuál es la situación económica del país, sabemos todo eso que se viene hablando desde hace mucho tiempo, pero lo que necesita todo el sistema científico y tecnológico, a nuestro juicio, es por lo menos un conjunto de señales que aseguren que este tema está siendo y va a ser tomado como una herramienta de desarrollo nacional en la dirección de que la ciencia y la tecnología sean la base o una de las bases para el desarrollo nacional. Y el equipo económico compareció ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara Baja justamente para involucrarse en la discusión sobre el proyecto de ley de rendición de cuentas. Y allí dos de sus legisladores, el diputado Sebastián Andújar del Partido Nacional y Conrado Rodríguez del Partido Colorado, destacaron los incrementos en áreas como salud, educación y el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento. Una rendición de cuentas que incrementa el gasto en áreas que tenían la necesidad de que eso sucediera, áreas de políticas sociales, la educación, la seguridad, la ciencia, la innovación, y también se ha presentado la conformidad de un acuerdo salarial, de recuperación salarial, celebrado con COFE y con FENAPES. Quedamos muy conformes con las explicaciones que ha dado la ministra de Economía y sobre todo con lo que han sido las proyecciones económicas, porque mucho se ha hablado por parte de algunos dirigentes del Frente Amplio como que las proyecciones no se iban a cumplir, como que eran muy optimistas cuando se elaboraron el presupuesto nacional, y muy por el contrario, lo que se ha demostrado es que se han cumplido las proyecciones económicas. El crecimiento de la economía el año pasado fue importante, fue de un 4.4% del producto. Este año se está proyectando un crecimiento del 4.8%. Eso le da mucho margen al país y le permite seguir recuperando empleo. Por otra parte, el diputado Andújar respondió a los dichos del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre que esta rendición no atiende los problemas de la gente. Dijo que esa apreciación es superficial y ligera. Esta rendición, lo primero que hay que es una rendición responsable. Atender los problemas de la gente también es cuidar bien el gasto, no aumentar los impuestos. También es sostenible, porque a veces se implementan políticas que son circunstanciales y no se pueden sostener en el tiempo. Eso pasaba anteriormente. Ahora las políticas son sostenibles, las políticas sociales se implementan, se atiende a la gente con mayor vulnerabilidad y se sostienen. Por su parte, desde la oposición se sostiene que el gasto viene cayendo desde 2020 en lo que respecta a educación, vivienda y salud. La diputada frente amplista Betiana Díaz dijo que no hay coincidencia en los datos sobre recuperación y dijo también que pese a ese crecimiento siguen aumentando la pobreza y, por ejemplo, la concurrencia a las ollas populares. Vemos que esta rendición se presenta como una rendición de recuperación y de crecimiento económico, sin embargo hay una serie de indicadores que hablan de que ese crecimiento y esa recuperación se dio solo para algunos sectores. Es una rendición donde el Uruguay crece, la economía del Uruguay crece, pero con aumento de la pobreza, con ollas populares, con más comedores. Hay algunas afirmaciones que a nosotros nos siguen haciendo ruidos, como por ejemplo esta afirmación categórica que se hace de que no hubo aumento de la presión fiscal, de los impuestos, y eso con el cambio en el cálculo de IRPF y IAS se explica
Tenemos que recordar que una de las primeras medidas que tomó este gobierno fue la rebaja de los 2 puntos de IVA para las compras con instrumentos de dinero electrónico, así que efectivamente ahí hubo un aumento de la recaudación. Hay algo que repite el gobierno, que es que se está gastando más en políticas sociales, y eso no es así. En realidad hay un asiento contable hecho desde la rendición anterior, donde lo que se hace es pasar las prestaciones que pagaba BPS de asignaciones familiares a MIDES. Cuando uno desagrega esos números, lo que ve es que en realidad el gasto de MIDES en realidad viene cayendo. Si se saca también lo que es fondo COVID, que es algo transitorio, ¿no? Por lo que vimos en las proyecciones para el 2023 ya no están esos apoyos, por lo menos en los primeros números que nos plantea el gobierno. Por tanto, esa afirmación no es así. Las políticas sociales, la base de la política social tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, y ahí el gasto viene cayendo de forma sostenida desde el año 2020. Ahora cambiamos de tema porque el docente investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Rafael Paternain, dijo que el país invierte más en el sistema penal que en seguridad. En entrevista con Ciudad Viva puntualizó que con esta rendición de cuentas se concreta que el poder de la policía y del sistema de castigo pasaron a tener más centralidad. Si uno analiza la exposición de motivos va a ver que prácticamente la seguridad ciudadana, como la llaman, y la defensa aparecen fusionadas, o sea, aparecen como un mismo capítulo. Y de hecho, si uno no lo lee con atención, lo que hace el Ministerio del Interior y lo que hace el Ministerio de Defensa, sobre todo en lo que destacan del Ministerio de Defensa, en tareas de seguridad interior, habilitadas por leyes de periodos anteriores y reglamentadas en este periodo de gobierno, nos muestran un panorama que, más allá de lo que podamos discutir en torno a la decisión de la Guardia Republicana, hay una cierta convergencia, hay un cierto proceso ya de más larga duración que se refleja en esta rendición de cuentas de militarización de la seguridad. La Guardia Republicana es una policía militarizada que se crea como fuerza estratégica, dependiente directamente del ministro del Interior, y con esta rendición de cuentas pasaría a definirse como fuerza intermedia y a depender de la Dirección Nacional de la Policía. Veo más preocupación por ese lado, por la pérdida del control político y de la supervisión directa de la Guardia Republicana, que por la militarización que puede tenerlo en un cuerpo que ya tiene naturaleza militar. Siempre tenemos que pensar la seguridad como una estrategia integral, de carácter civil, en donde la policía obviamente es un órgano importante, pero no es el órgano más decisivo. Y en el último tiempo, y esta rendición de cuentas va en ese sentido, el poder de la policía y el poder del sistema penal o del sistema de castigo y de las cárceles pasan a tener una centralidad muy importante. Otro asunto, la JUTEP recibió una denuncia que establece que el director del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional, Gerardo Sotelo, se traslada diariamente en una camioneta de Canal 5. Si bien la normativa no lo prohíbe, el hecho es cuestionado porque supone el uso de combustible destinado al medio público, que mensualmente tiene problemas para abastecer su flota de vehículos. La denuncia establece que Sotelo recorre unos 80 kilómetros diarios entre su casa y el trabajo en una camioneta Marta Shelley. El documento hace hincapié en que hace varios meses que la flota de Canal 5 se queda sin combustible antes de fin de mes, según surge del sistema de control vehicular, Siscombe, el software que controla el consumo de combustible de los vehículos de propiedad estatal. Desde el directorio de la JUTEP confirmaron que la denuncia llegó antes de ayer, pero agregaron que aún no fue considerada. Consultado por TV Ciudad, en un primer momento Sotelo prefirió no hacer comentarios porque hasta entonces no había sido notificado de la denuncia. Sin embargo, más tarde respondió a un tuit de MBD Noticias y expresó que se trata de una denuncia extraña. Ahí estamos viendo justamente ese tuit, agregó en esa publicación que suele ir a trabajar en 2 vehículos de su propiedad y que usa el automóvil del canal fundamentalmente si tiene trabajo fuera de su oficina. Bien, otro tema, Cambiamos Martín. de tema ahora. Cambiamos sí. de tema. Porque Rocco Moravito, considerado uno de los jefes de una potente mafia de Calabria y el segundo criminal más buscado del país tras el capo da Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, llegó hoy al aeropuerto de Ciampino de Roma tras haber sido extraditado desde Brasil, donde había sido detenido en mayo de 2021 y deberá afrontar una condena de 30 años. La justicia brasileña había autorizado la extradición el pasado 8 de marzo, pero el procedimiento se había retrasado por una causa penal abierta por la magistratura de San Pablo, que se aceleró en los últimos días tras intensos contactos entre ambos países
para la aplicación del proyecto ICANN, promovido y financiado por Italia a través de Interpol, que ha creado una red de 13 naciones de todo el mundo para combatir la amenaza global que representa la 'ndrangheta, que es la mafia calabresa. Bueno, y ahora el desarrollo del informe de nuestra compañera aquí en estudios. Sí, Julieta Núñez Tomás, y el proyecto de ley sobre corresponsabilidad en la crianza, que aparentemente tiene los votos para ser aprobado, aunque todavía falta. Juli. Bueno, no sabemos si falta mucho, en realidad. Justamente la idea que tienen los senadores de la coalición es poder darle trámite bastante rápido a este proyecto que presentaron ayer en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Este es un proyecto que lleva la titularidad de corresponsabilidad en la crianza, pero que refiere a lo que comúnmente se conoce como tenencia compartida. Es un proyecto que modifica artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia, y lo que pretende hacer es reglamentar algunas cuestiones judiciales de la actuación de la justicia cuando los padres no se ponen de acuerdo sobre la tenencia de su hijo o hija, también en casos de niños, niñas y adolescentes. Así que este es un proyecto que en realidad viene o surge de dos proyectos que ya habían sido presentados anteriormente, uno por el Partido Nacional, otro por Cabildo Abierto, y responde además a una agenda que dijo que tenía prioridad el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Una de las principales problemáticas o que generan reacciones por parte de organizaciones sociales que defienden los derechos de la niñez es la posible desprotección que tengan o que pueda generar este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque tiene allí un par de artículos que refieren a las situaciones de violencia o de denuncia. Y, por ejemplo, vamos a leer aquí una de esas modificaciones que hace al Código de la Niñez y la Adolescencia, cuando está explicando cómo puede o cómo debe actuar el juez, que por supuesto lo dice que debe hacer respetando el interés superior del niño o de la niña. Dice que también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y niñas y del denunciado o denunciada. Esto es uno de los puntos que genera mayores polémicas y mayores críticas, como lo es en el caso de la Asociación Civil El Paso. Allí hablamos con la psicóloga Fabiana Condon, que nos explicaba por qué sienten que este tipo de medidas son un retroceso en las garantías y en la protección de las infancias. Que existan visitas, aunque sean visitas vigiladas, en casos de denuncias por violencia, es una medida muy grave de desprotección hacia los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque las medidas de prohibición de comunicación de acercamiento, que es una medida de protección que se debe de poner cuando se hacen denuncias por violencia, es una medida mínima e indispensable para que un niño o una niña pueda hablar en condiciones seguras. Creo que todas tenemos que entender que cuando un chiquilín o una chiquilina no se anima y toma la valentía de denunciar a su papá o a su padrastro por abuso sexual, o se anima a denunciar hechos de violencia grave de parte de una mamá o de contribución a la explotación sexual de parte de una mamá, son de las denuncias más difíciles que puede hacer un niño o una niña, porque son de las situaciones más extremas que puede vivir un chiquilín adentro de su casa. Entonces, plantear que no se van a disponer medidas mínimas, que sería separar por un tiempo y de forma provisoria para evaluar en condiciones seguras ese niño, sería seguirlo imponiéndole la situación de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente un abusador siempre va a negar una situación de abuso, no va a abusar obviamente una visita vigilada, pero sí va a coaccionar de otra forma, va a amenazar, ¿no? Porque ese niño que se animó a hablar no va a hablar nunca más cuando siente que el Estado, habiéndose enterado, le impone mantener una visita vigilada con esa persona denunciada. Julieta, ¿y qué plantean sobre estas preocupaciones desde el oficialismo? Hablamos, como decíamos al inicio, con la senadora del Partido Nacional, Carmen Aciaín, fue la que presentó este proyecto ayer en la Comisión de Constitución y Legislación. Lo que ella nos decía es que este proyecto integra las preocupaciones que las delegaciones habían planteado anteriormente cuando habían visitado esta comisión tratando de los otros dos proyectos, que integra estas preocupaciones y que también integra preocupaciones que habían planteado desde los partidos dentro de la coalición que no estaban del todo de acuerdo con el tratamiento de este tema. Pero sobre esta disposición en particular que veníamos compartiendo y que estaba recién dando su opinión la psicóloga Fabiana Condon, es que habló con MD Noticias y esto fue lo que nos dijo. En caso de denuncias, el juez mantiene, en esto no se innova, mantiene en el régimen vigente, mantiene todas las potestades para adoptar medidas cautelares. ¿Cuáles pueden ser? Tobillera, orden de restricción, reubicación de las víctimas, y
y dentro de ellas la suspensión total de las visitas. Entonces lo que dice es que el juez evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional, en este caso de medidas cautelares, la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia. El juez, nada se va a imponer que no sea dispuesto por el juez. El juez puede decir se suspende, o puede decir quiero evaluar un poco más, así, mirando el caso concreto. A lo que tú te referís es a una posibilidad que dice que en el caso de haberse decretado estas medidas cautelares, si en el juicio del juez es posible mantener las visitas en un lugar en donde se asegure la integridad tanto física como emocional de los niños, por ejemplo en el domicilio de los abuelos, y si esto es a juicio del juez lo indicado, bueno, no debe descartarse. ¿Por qué? Porque se parte del principio de que la norma es el derecho a ver, tanto para los hijos como para los padres. Y la excepción debe ser el impedimento cuando es fundado. Ah, sí, no. Sí, evidentemente si hay una denuncia contra de problema de riesgo para los niños, el juez no lo va a disponer. ¿Y qué planteó la senadora con respecto a la discusión en el plenario del Senado que, según lo que se planteó públicamente desde el oficialismo, podría ser la semana que viene? Bueno, en realidad lo que le consultamos es por qué tan poco tiempo, digamos, para discutir este proyecto, que si bien viene de una discusión más larga o de más larga data, tiene modificaciones concretas y tiene un desarrollo diferente a lo que se venía discutiendo anteriormente. Lo que ella nos dijo es que incluso dando una sola semana para que la oposición analice este tema, no sería ni siquiera necesario, porque dijo que ya hay senadores de la oposición, es decir, del Frente Amplio, que se expresaron sobre esto y que dijeron que están en contra. Lo que dicen es que no están en contra, que están en contra en realidad, o que las diferencias que tienen entre la coalición y la oposición tienen que ver con en sí el fondo de este proyecto, que es la tenencia compartida. Eso es lo que plantea Carmen Aciaín, así que seguramente si el problema es ese, no se llegará a un acuerdo y esto pasará a votarse entonces con los votos de la coalición en ambas cámaras. Lo que también nos decía es que no van a recibir más delegaciones, aunque haya habido modificaciones, como esto viene de un tratamiento anterior. Lo que nos comentaba Carmen Aciaín es que siente e interpreta que recibir más delegaciones para que opinen sobre esta nueva redacción, este nuevo proyecto de ley, sería algo dilatorio. Sobre todas estas cosas y sobre esta cuestión en particular vinculada a los derechos de las infancias y a lo que puede llegar a suceder con la aprobación de este proyecto de ley, fue que también consultamos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Lo que ella planteó es que es un proyecto adultocéntrico. Lo que nos preocupa mucho que ahora logró acordar toda la coalición de gobierno, porque recordemos que en las versiones anteriores solamente estaban en acuerdo el Partido Nacional y Cabildo Abierto, ahora lograron acordar con el Partido Colorado. A mí me preocupa mucho qué diría Adela Reta si viese esto realmente, porque este proyecto es básicamente lo mismo que los otros dos, no tiene ningún cambio sustantivo. Tiene una técnica legislativa bastante más espantosa que las otras dos, porque se nota el Frankenstein que intentaron hacer, pero mantiene cuestiones que a nosotros realmente nos preocupan muchísimo, y ahora, de hecho, estamos más preocupados todavía porque está toda la coalición de gobierno involucrada en esta visión absolutamente adultocéntrica de lo que tiene que ver con estos conceptos. Lo que importa son los adultos y siguen sin importar los gurises, y se sigue manteniendo que si hay si hay denuncias de violencia basada en género, no se suspendan las visitas. O sea, es absolutamente inadmisible. Bueno, Martín, mañana Julieta va a continuar con una segunda parte de este informe, porque también está consultando a organizaciones sociales que están vinculadas a este tema, que tienen mucho que ver con esto, y además está reuniendo datos sobre situaciones de violencia y abuso hacia niñas, niños y adolescentes. Lo esperamos, lo tendremos mañana. Y hablando de infancias, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria informó que durante las vacaciones de invierno, que a nivel de la escuela pública serán la semana que viene, se va a instrumentar, Natalia, un servicio especial de alimentación en los comedores escolares. Claro, para atender justamente las necesidades de alimentación de los alumnos de primaria y secundaria.
El comunicado número 33 de Inspección Técnica de Primaria informa que entre el 11 y el 15 de julio se implementará un servicio de comedor para niños y niñas de escuelas y para adolescentes de educación media que concurren a los comedores de primaria. Este servicio funcionará en algunos centros escolares que serán la referencia para cada zona. No es solamente que no es esta la solución, que no son las escuelas las que deberían estar tener como primer objetivo la alimentación de los niños, sino que nosotros consideramos que es otro ministerio el que se debe encargar de la alimentación, de asegurar la alimentación de los niños. O sea que, si me preguntás desde nuestro lugar como sindicato de la mayoría del sindicato, cabe señalar que de una mayoría del sindicato, entendemos que la solución no la tienen las escuelas. El sindicato plantea que esta situación puede generar un precedente que, de extenderse al receso de verano, debe trabajarse en la implementación. Creemos que esto puede generar un precedente tal cual y no sabemos cómo podría llevarse a cabo, desarrollarse. Nosotros sabemos que en este momento el receso es para los estudiantes, ¿verdad? Para los niños, que los docentes estamos a la orden, eso nadie lo pone en duda, pero sí es verdad que en los meses de enero y a veces en febrero, los docentes tenemos nuestra licencia anual reglamentaria y bueno, sería toda una situación a resolver. Bueno, y cambiando de tema, el presidente del Sindicato de la Construcción, Daniel Diverio, hizo una valoración sobre los anuncios del Poder Ejecutivo sobre la inversión en obra vial. Y dijo que la generación de empleo en ese sector o en ese tipo de obra de infraestructura es escasa y temporal, y dijo que el gobierno debe cumplir los compromisos vinculados a construir más vivienda. Que se hablan de algunas obras que vienen en procesos anteriores y se están culminando o se culminaron. Se está hablando sobre la intervención de más de 200 puentes y eso parecería que fuera miles de puestos de trabajo. Realmente muchas veces son intervenciones que no ocupan más de 10 puestos de trabajo y a corto plazo. Y está claro que cuando se habla más de 7.500 kilómetros de ruta que se van a intervenir, estamos hablando que a veces son trabajos puntuales que generan 3 o 4 jornales puntualmente en algunos días. Por eso en líneas generales está claro que eso nos genera colma la expectativa de que nosotros decíamos necesitamos inversión pública para sostener los puestos de trabajo que podíamos perder a partir de 2023. El sindicato estudia la propuesta junto a los técnicos del Instituto Cuesta Duarte y sostiene que el gobierno debe cumplir con el compromiso de construir 50.000 viviendas para los sectores más afectados de la población. Lo que tuvimos fue un recorte muy duro en los primeros 26 meses de gobierno de 130 millones de dólares. Y se recortaron las viviendas MEVI, que son los sectores más carenciados del área rural, en un 30%. Se recortaron las viviendas Realojo, se recortaron las viviendas fundamentalmente en las cooperativas de vivienda, en los sectores muchas veces que tienen mayor dificultades para acceder a una vivienda. Entonces, el primero que tenemos que ver realmente si esta rendición de cuentas contempla ese compromiso que hizo la ministra de 50.000 viviendas nuevas. Hablando de vivienda, el asentamiento Antares será realojado en un predio de la Intendencia de Montevideo. Esto como parte del programa Avanzar tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La información fue transmitida ayer por la intendenta Carolina Cose a las 35 familias que viven en el asentamiento ubicado en Pedro de Mendoza y Antares en la zona norte de Montevideo. Al fondo del asentamiento existe una cañada y la topografía del terreno decrece, lo que genera un desnivel respecto a Pedro de Mendoza. Esto provoca que algunas áreas se inunden y existe riesgo de desmoronamiento para las viviendas próximas al desnivel. También hay situaciones de contaminación por la acumulación en los sectores más bajos de la calle Antares de gran cantidad de basura y el vertido de aguas hervidas, que sumadas a otras dificultades de acceso lo convierten en inhabitable. En este contexto, la Intendencia lo priorizó para reubicación en acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Bueno, y los monotributistas del MIDES denuncian que atraviesan una situación económica de extrema vulnerabilidad. Y dicen que la gente está vendiendo pertenencias para obtener dinero y poder alimentarse por esa vía, y también solicitan que el gobierno tome medidas al respecto.
El colectivo de monotributistas pide al gobierno un subsidio de 2 BPC durante un año, un subsidio por enfermedad de 500 pesos por día y la exoneración de los aportes al BPS del 50% durante un año, o se perdone la deuda de aquellos que se encuentran inactivos por falta de pago. Hay gente que busca préstamos en todos lados, a ver quién nos puede dar un préstamo, pero no para reponer mercadería o lo que sea, sino para comer. Tenemos un compañero que hace poquito vendió su máquina industrial para poder pagar el monotributo y comer. Y ahora no tiene con qué trabajar. Desde que pasó la pandemia bajó, sí, obviamente las ventas y todo, pero en los últimos meses directamente no hay. Estamos hablando de que a principios de año éramos 3.000 monotributistas MIDES inactivos por falta de pago y hoy por hoy duplicamos la cifra. Ya van 2 o 3 cartas que le llegan al presidente, no tuvimos respuesta. Hemos tocado el Ministerio de Economía y Finanzas, no tuvimos respuesta. Nos hemos reunido con el Ministerio de Trabajo, no tuvimos respuesta. Nos hemos reunido con MIDES. MIDES lo que ofrece, que no está activo todavía, pero lo que ofrece como una opción son unos micropréstamos. La gente, si no tiene ventas como para comer, imposible que se meta en un préstamo que después va a tener que pagar el BPS, el préstamo y sin ventas. Entonces la gente no quiere préstamos, la gente necesita ayuda. El monotributo social MIDES es un régimen especial para quienes producen, comercializan bienes o prestan servicios al que pueden acceder personas que integran hogares por debajo de la línea de pobreza o en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos con la situación en Gran Bretaña, donde la permanencia en el poder del primer ministro Boris Johnson pende de un hilo porque los hechos se han precipitado en forma dramática para el primer ministro británico. Esto tiene que ver con una renuncia de ayer de 2 de sus ministros. 30 integrantes más de su gabinete renunciaron en esta jornada y los propios legisladores e integrantes de su partido le han pedido que dimita, algo a lo que se ha negado Boris Johnson. Es más, de última hora, la fiscal general del Reino Unido, Suella Braverman, ha dicho que ella está dispuesta a ocupar su lugar en el caso de que se produzca la salida precipitada del primer ministro británico. Las causas son varias, entre ellas las famosas fiestas que realizó durante la epidemia, violando las leyes anti-COVID que regían en ese momento en Gran Bretaña. También hay denuncias por una lujosa reforma que hizo en su residencia oficial de Downing Street y también amiguismo, según han denunciado algunos de sus detractores. Lo cierto es que de un momento al otro la dimisión de Johnson puede estar firmada y eso cambiaría las cosas en Gran Bretaña. Ahora nos metemos en lo que se ha dado a conocer en esta jornada por parte de distintos organismos de Naciones Unidas. Un informe donde participan, entre otras, la FAO, también UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, el Programa de Alimentación Mundial, establece que ha crecido el hambre en todo el mundo y en particular en nuestro continente, donde 4 millones de personas se han agregado al número de quienes ya padecían este problema en Latinoamérica y en el Caribe. Son 56 millones de personas, el 8,6% de la población de nuestra región, que está en esa situación. Según el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2022, entre 2020 y 2021, 4 millones de personas más sufrieron hambre en América Latina y el Caribe, retroceso que se produce después de un aumento ya desalentador de 9 millones entre 2019 y 20, con el número de personas desnutridas alcanzando un total de 56 millones y medio en 2021, el 8,6% de la población regional. El representante regional de la FAO, Julio Verdegué, sostuvo que la situación es extremadamente grave, destacando que en solo 2 años 13 millones de personas han caído en el hambre y 4 de cada 10 personas viven con inseguridad alimentaria, mientras que todavía se esperan los impactos de la crisis actual, incluida la
guerra en Ucrania, según dijo. Verdegué afirmó que la cantidad de personas en situación de inseguridad alimentaria en la región sugiere que el problema ya no se limita a grupos sociales que han vivido en la pobreza durante mucho tiempo, sino que ha llegado a las ciudades y a decenas de miles de hogares que antes no la habían vivido. De acuerdo al informe, el Caribe presenta la mayor proporción de población afectada por el hambre en la región, algo más del 16%, en comparación con alrededor del 8% en América Central y del Sur, donde el hambre también casi se ha duplicado, lo que según el representante de la FAO plantea una crisis compleja y de proporciones que requiere acciones sin precedentes no solo de los gobiernos, sino de todos los actores del sistema agroalimentario regional. Nos vamos a Brasil y hablábamos de que por estos días son muchas las encuestas de distinto tipo que surgen, particularmente las electorales que le siguen dando una ventaja importante al expresidente Lula da Silva, que de hecho, de acuerdo a el último sondeo de la empresa Quaest, estaría ganando en la primera vuelta sin necesidad de balotaje con un 51% de los votos, ventaja que sería mayor en el caso de que ese balotaje existiera. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, volvió a cuestionar la efectividad y la seguridad de las urnas electrónicas. El expresidente brasileño Lula da Silva alcanza el 51,7% de la intención de voto en la primera vuelta electoral y sería elegido para su tercer mandato sin pasar por el balotaje, según los resultados de la encuesta del Instituto Quaest difundidos este miércoles. El actual mandatario Jair Bolsonaro, que busca la reelección por el Partido Liberal, recogió el apoyo del 35,6% de los consultados, seguido por Ciro Gomes del Partido Democrático Laborista con el 6,9%, y luego aparecen André Janones del sector Avante y Simone Tebet del Movimiento Democrático Brasileño con el 2,3%. En un posible escenario de segunda vuelta, Lula cuenta con el 53% de las adhesiones frente al 34% de Bolsonaro, mientras que un 9% votaría en blanco y nulo y un 4% se manifestó como indeciso. Por su parte, el ministro de Defensa de Brasil, Paulo Sérgio Nogueira, volvió a cuestionar este miércoles la seguridad de las urnas electrónicas de cara a los comicios de octubre y aseguró que es un sistema que siempre necesita mejoras, a pesar de que los equipos pasan por varias etapas de preparación e inspección interna en el ámbito del Tribunal Superior Electoral. El ministro se refirió a la Comisión de Transparencia que fue instalada por el Tribunal Supremo para discutir el proceso y en la que participan varios sectores, incluido el militar, y recordó que hicieron varias propuestas, la mayoría rechazadas, argumentando que era necesario brindar más seguridad al escrutinio. Nuevo escándalo en Ecuador, luego de la crisis que ha vivido ese país durante las últimas semanas, con los levantamientos de las organizaciones sociales e indígenas, que ha tenido en el medio, un pedido de censura, una moción de destitución contra el presidente Guillermo Lasso. Parece que en esta oportunidad, y según un informe técnico de la Asamblea Nacional de Ecuador, hubo una manipulación de los votos que allí se dieron para que justamente Lasso no fuera destituido. Por lo menos 4 de esos votos, que eran opositores, no fueron tenidos en cuenta cuando votaron en forma electrónica justamente en la Asamblea de Ecuador. Esto está sometido a una investigación para determinar quién fue el responsable. Faltaron 12 votos para que Lasso fuera destituido. El documento técnico recuerda que tras el debate parlamentario varios asambleístas de la oposición reclamaron que no pudieron manifestar su intención de voto, puesto que en sus pantallas se marcó automáticamente la opción de voto sí, sin que ellos hayan efectuado dicha acción. Tal como habían denunciado los asambleístas, la investigación concluyó que los votos de 4 curules fueron operados desde una misma dirección IP y por un identificador o ID en común, que realizó conexiones entre las 17:07 y las 21:37 del 28 de junio, por lo que el legislador y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, solicitó a la Fiscalía realizar un peritaje informático para llegar a la ubicación y al titular de la dirección IP. La legisladora Vilma Andrade, una de las afectadas, señaló que queda en evidencia la burda manipulación en la votación de la destitución del presidente Lasso y pidió a la Fiscalía de Ecuador que disponga una investigación para que el país conozca quienes cometieron este delito. A pesar de esto, el informe señala que en ningún momento de la mencionada sesión del Pleno se vio comprometida la integridad del sistema y concluye que se mantienen los niveles de confiabilidad y seguridad con los que lleva trabajando sin presentar problemas graves. El debate parlamentario tuvo la participación de 109 de los 137 legisladores presentes y tuvo como foco la gestión del principal mandatario durante las protestas que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.
Mientras la economía argentina es un tembladeral, con el dólar disparado, con la inestabilidad de los mercados, con la caída de los bonos, la nueva ministra Silvina Batakis tuvo su primer contacto con el Fondo Monetario Internacional, donde se comprometió a seguir los lineamientos y los compromisos que había asumido su antecesor, Martín Guzmán, pero que habrá algunas modificaciones. La jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, dijo que a veces algunos cambios son dolorosos, pero necesarios. La ministra de Economía, Silvina Batakis, tuvo el primer contacto con el Fondo Monetario Internacional en medio de la fuerte corrida contra los bonos argentinos y la disparada del dólar que aceleró la crisis de la economía, mientras que la directora del organismo, Kristalina Georgieva, dijo que Batakis renovó su compromiso con el plan forjado por su antecesor, Martín Guzmán, y al hablar sobre el futuro de las discusiones dijo que las acciones dolorosas a veces son necesarias. Batakis reiteró su compromiso de preservar el programa económico que negoció Guzmán, aunque la jefa del Palacio de Hacienda ya anticipó que el plan debe someterse a ajustes necesarios por la guerra en Ucrania y que buscará modificaciones, mientras que distintos economistas y el mercado creen que las metas del plan acordado con el fondo que se aprobó en marzo son ya inalcanzables. El primer contacto de Batakis y el fondo llegó en su primer día de trabajo completo en el Ministerio de Economía, donde terminó de completar su equipo en medio de un estado de alarma e inquietud en el país y en los inversores internacionales, al tiempo que la situación volvió a golpear a los mercados, al peso y a los bonos argentinos. Un informe del banco de inversión JP Morgan, que circuló luego de la designación de Batakis, dijo que el equilibrio de poder en el frente de todos se había volcado hacia el kirchnerismo y alertó por el riesgo de una hiperinflación, sosteniendo que Argentina se encuentra en una situación de desequilibrio latente. Bueno, Martín, así terminamos nuestro primer bloque y vamos a una tanda. Eso mismo, no se vayan que hay más. Último bloque de MBD Noticias Central. Miramos hacia el interior desde la perspectiva de la Universidad de la República porque Salto y Paysandú tendrán nuevas carreras universitarias. Se sumarán 2 carreras en el área informática y estas son analista en computación y licenciatura en computación. Además, se fortalecerá la ya existente carrera en medicina. Los anuncios fueron realizados por el rector de la UDELAR, Rodrigo Arim, que está justamente de gira por el interior del país, en estas zonas en las que se van a desarrollar estas innovaciones y que valoró justamente la apuesta de la universidad en este sentido. Por un lado, a partir del año 2023, se van a abrir 2 carreras en computación, analista en computación y la licenciatura en computación, que son ofertas novedosas del interior del país y que salen al encuentro también de una formación cuyo nivel de empleo y de demanda en el sector productivo es extremadamente alta. Es la primera experiencia que tenemos de formación a nivel de grado en computación en el interior del país y la estamos consolidando en la regional. En segundo lugar, consolidar también la carrera de medicina, que comenzó hace 2 años atrás, una carrera compleja, necesaria y una estrategia de la Universidad de la República que busca erradicar recursos humanos en salud, en particular médicas y médicos, al norte del Río Negro. Ahora, a partir de este proceso, estamos logrando consolidar la carrera de medicina que se dicta en forma completa en el eje Paysandú-Salto y la vamos a lograr sostener con estos recursos que hemos asignado en el Consejo Directivo Central. Estas 2 buenas noticias tienen que ver también con la apuesta de la Universidad de la República, que con muy escasos recursos que le fueron oportunamente otorgados por el Parlamento Nacional, ha logrado concretar estas ofertas y otras que vamos a estar presentando también en otros lugares del país. Yo creo que el mensaje central en este caso que me gustaría transmitir es que la Universidad de la República, una vez que obtiene recursos incrementales, se compromete en logros concretos que apalancan el bienestar social, tanto en el plano general y nacional como en el plano local y territorial. Bueno, llegamos al fin de esta edición central. Y en el lado B, y en instantes nada más, estará ya en la pantalla de TV Ciudad. Exacto, estará el profesor y ginecólogo Leonel Brioso, muchos temas, pero mortalidad materna y prematurez serán algunos de los temas que repasará nuestro querido compañero Wilmar Amaral, que está pronto. Está pronto, está esperando. Nosotros repasamos el pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué espera que pase Inumet. Imágenes de la peatonal Sarandí.
¿no? Sí. Otra vez esa cosa de estos días, ¿no, Natalia? El ese piso suelo. brillante por la humedad. Exacto, esa humedad que, bueno, parece que un poquito quizás nos abandone mañana porque se espera que salga el sol con una mínima de 8 grados y una máxima de 12. Pasado mañana, viernes 8 de julio, puertas del fin de semana, lamentablemente no son buenas las perspectivas, cielo cubierto, no se descarta que llueva, mínima bien baja, 3 grados la que se espera que haya en esa jornada, la máxima será de 13. El sábado se mantiene la nubosidad, pero aumenta la temperatura, 8 grados la mínima y 19 la máxima. Y hasta acá llegamos nomás. Hasta acá llegamos, lado B, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos mañana a las 19 horas. Que pasen bien. Juez ordenó al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, responder 18 preguntas sobre vacunación. El magistrado también intimó a Presidencia de la República y al Ministerio de Salud Pública a divulgar el contrato con Pfizer. Demandante pide a la justicia suspender vacunas del COVID-19 a menores de 13 años. Oficialismo sin votos en Cámara Baja para derogar la ley de medios. Sector Ciudadanos del Partido Colorado anunció que no acompañará el artículo correspondiente en la rendición de cuentas. Mañana habrá paro general parcial de 9 a 13 horas convocado por el PIT-CNT. JUTEP recibió denuncia por uso indebido de locomoción en Canal 5. Monotributistas del MIDES denuncian que atraviesan una situación económica de extrema vulnerabilidad. El presidente Luis Lacalle Pou defendió el proyecto de ley de rendición de cuentas y dijo que atiende la necesidad educativa, no con dinero frío, sino con dinero humano. Investigador advierte que seguridad ciudadana y defensa aparecen fusionadas en la rendición de cuentas. La Intendencia de Montevideo decidió otorgar un terreno para el realojo de familias del asentamiento Antares. Fuerte polémica por el nuevo proyecto de corresponsabilidad en la crianza de hijas e hijos que desconoce derechos de niñas y niños. El expresidente brasileño y candidato Luis Inácio Lula da Silva tiene 51,7% de intención de voto y sigue en posición de ganar en primera vuelta, según encuesta.